La lluvia golpeaba las ventanas de mi pequeña cafetería como un cliente impaciente. Estaba a punto de cerrar, y el día se había arrastrado con menos clientes de lo habitual gracias al aguacero. Limpié el mostrador por tercera vez, mis dedos ásperos por el desinfectante y el agua caliente. Mi cafetería, Dulce Consuelo, era mi orgullo y alegría, con sus aproximadamente 55 metros cuadrados. Escondida en una calle lateral de la Roma Norte. No era precisamente una ubicación privilegiada, pero era mía, cada azulejo agrietado y taza desportillada. Parece que somos tú y yo esta noche, le dije a la habitación vacía, mi voz resonando ligeramente contra la pared de ladrillo expuesto. El reloj antiguo sobre la máquina de espresso marcaba las 8:45 p.m. Faltaban 15 minutos para el cierre oficial, aunque dudaba que alguien se atreviera a desafiar esta tormenta por un capuchino. Me volví para organizar el mostrador de pastelería para mañana. Lo que quedaba de las ofertas de hoy iría al refugio callejero cuando la campanilla sobre la puerta sonó. Una ráfaga de viento empapado de lluvia entró, trayendo consigo a un hombre mayor que parecía completamente empapado. El agua goteaba de su abrigo de lana gris, formando un charco a sus pies. Lamento mucho entrar tan tarde, dijo, con un marcado acento de la vieja Italia. Me atrapó esta terrible lluvia. No se preocupe, respondí, ya buscando una toalla limpia. Es bienvenido a esperar aquí. ¿Le ofrezco algo caliente de beber? Sonrió agradecido, revelando profundas arrugas alrededor de sus ojos. Un espresso estaría delicioso si no es mucha molestia. Mientras preparaba su bebida, noté dos grandes bolsas de compras a sus pies, empapadas y que parecían a punto de romperse en cualquier momento. Bolsas de diseñador de las boutiques de lujo de la avenida Presidente Masaryk, definitivamente fuera de lugar en mi humilde establecimiento. Aquí tiene, dije, deslizando el espresso por el mostrador. Cortesía de la casa. Descuento por mal tiempo, se rió entre dientes, un sonido cálido y paternal. Es usted muy amable, señorita Sofía. Sofía Vega, respondí, secándome las manos en el delantal. Ah, Sofía, un nombre hermoso, asintió con aprobación. Yo soy Vicente. Solo Vicente, no ofreció apellido. No insistí. Cuando terminó su espresso, la lluvia continuaba su asalto afuera. Vicente miró su reloj con el ceño fruncido. Me temo que debo irme. Mi chofer me está esperando y ya lo he demorado demasiado. Batalló ligeramente al intentar recoger sus bolsas. Sus manos artríticas temblaban con el esfuerzo. Sin dudarlo, salí del mostrador. Permítame ayudarle con eso. ¿Puedo acompañarle a su coche? Ofrecí, ya tomando la más pesada de las bolsas. Oh, no, no podría. Insisto, dije con firmeza. Además, ya casi es hora de cerrar. Volteé el letrero a cerrado, tomé mi impermeable del gancho y juntos nos aventuramos bajo el aguacero. Sostuve un paraguas sobre nosotros lo mejor que pude, aunque el viento lo hacía casi inútil. Las bolsas eran inesperadamente pesadas, y me preguntaba qué tesoros habría comprado este anciano que requerían tanta fuerza para cargar. Un elegante Mercedes negro esperaba al borde de la acera, a media cuadra de distancia. A medida que nos acercábamos, noté los cristales polarizados y la imponente figura de un hombre de pie junto al coche, aparentemente imperturbable por la lluvia que empapaba su traje. Ese es mi transporte, dijo Vicente, con un tono de alivio en su voz. El hombre de traje se apresuró al vernos, su rostro una máscara de preocupación. Señor Rossi, estaba a punto de ir a buscarlo, señor Rossi. Así que sí había un apellido después de todo. Relájate, Antonio. Esta amable señorita tuvo la bondad de ayudar a un anciano con sus cargas. Vicente me dio una palmada afectuosa en el brazo. Ella es Sofía. Tiene una pequeña y encantadora cafetería justo allí. Antonio apenas me reconoció. En su lugar, tomó las bolsas de mis manos con sorprendente delicadeza. Debió haber llamado, señor. No debería cargar nada con este clima. A veces el destino pone a las personas adecuadas en nuestro camino en el momento justo, replicó Vicente crípticamente, sus ojos fijos en mí. Gracias, Sofía Vega. Su amabilidad no será olvidada. Había algo en la forma en que lo dijo,
como una promesa más que una cortesía, que me provocó un pequeño escalofrío. Antes de que pudiera responder, Antonio lo había acomodado en el asiento trasero, cerró la puerta con firmeza, y el Mercedes se alejó de la acera, dejándome sola bajo la lluvia. Me quedé allí un momento, con el agua calándome los zapatos, viendo cómo las luces traseras rojas desaparecían doblando la esquina. A la mañana siguiente amaneció despejado y brillante, como si la tormenta de la noche anterior hubiera sido un producto de mi imaginación. Llegué a Dulce Consuelo a las 5:30 am, como de costumbre, abriendo la puerta y encendiendo las luces. El familiar aroma a granos de café y la dulzura persistente de los pasteles de ayer me recibieron como un viejo amigo. Para las 6:15 ya tenía la primera tanda de panecillos en el horno y estaba preparando las estaciones de café para la hora pico de la mañana, si se podía llamar hora pico a una docena de clientes habituales. Marco, mi único empleado, no llegaría hasta las 7, dejándome estos momentos de paz para mí. Precisamente a las 7:30, mientras Marco arreglaba pasteles frescos en el mostrador de exhibición y yo servía a nuestros primeros clientes del día, la campanilla sobre la puerta sonó, y 4 hombres entraron al unísono, como bailarines en una actuación bien ensayada. Mi sangre se heló. Vestían idénticamente con inmaculados trajes negros, camisas blancas y corbatas negras delgadas. Cada uno llevaba gafas de sol oscuras a pesar de estar en el interior, y cada uno tenía el inconfundible bulto de una funda de hombro debajo de sus chaquetas. Se movieron con precisión militar, posicionándose alrededor de la cafetería, uno junto a la puerta, otro cerca de la caja registradora, y otros 2 tomando posiciones cerca de las ventanas. Los pocos clientes adentro se quedaron inmóviles, con las tazas de café suspendidas a medio camino de sus labios. Marco dejó caer un croissant, la delicada pieza de panadería haciéndose pedazos en el suelo como mi sentido de seguridad. ¿Puedo ayudarles en algo, caballeros?, logré preguntar, mi voz embarazosamente débil. El que estaba más cerca de la caja registradora dio un paso adelante. Se quitó las gafas de sol, revelando unos ojos tan oscuros que parecían absorber la luz en lugar de reflejarla. Señorita Vega, dijo, no como una pregunta, sino como una confirmación. Necesitamos que venga con nosotros. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que todos podían oírlo. Lo siento, pero estoy trabajando. No puedo simplemente irme. Su empleado puede encargarse de las cosas, replicó, mirando con desdén a Marco, quien parecía a punto de desmayarse. Nuestro empleador insiste. ¿Su empleador?, repetí estúpidamente. El señor Rossi quiere hablar con usted. Lo dijo como si esto lo explicara todo, como si ser convocado por un extraño fuera lo más natural del mundo. El señor Rossi, el anciano de anoche, ¿qué podría querer de mí? No entiendo, dije, aferrándome al mostrador para apoyarme. Si el señor Rossi quiere agradecerme por ayudarle, puede venir aquí por un café gratis. Un atisbo de sonrisa cruzó el rostro del hombre, tan rápido que pudo haber sido mi imaginación. Así no funcionan las cosas, señorita Vega. El señor Rossi no viene a usted. Usted va a él. Una mujer en la esquina se levantó bruscamente, tomó su bolso y salió rápidamente por la puerta, dando un amplio rodeo a los guardias apostados allí. Su partida pareció romper un hechizo, y otros 2 clientes la siguieron, dejando sus bebidas a medio terminar. Solo doña Carmen, mi cliente más leal de 82 años, permaneció, sus ojos astutos entrecerrados con suspicacia hacia los intrusos. Joven, llamó ella, su voz sorprendentemente fuerte. Dígale a su jefe que el secuestro sigue siendo un delito federal, con trajes elegantes o no. El hombre ni siquiera la miró. Sus ojos permanecieron fijos en mí, esperando mi respuesta. No iré a ninguna parte con ustedes, dije, reuniendo el valor que pude. Por favor, salgan de mi cafetería ahora. Suspiró como si tratara con una niña terca. Señorita Vega, quizás no fui claro. Esto no es una solicitud. De hecho, sonó exactamente como una solicitud, y la estoy rechazando. Le respondí, mi miedo dando paso a la indignación. Ahora, por favor, váyanse antes de que llame a la policía.
Ante esto, los 4 hombres intercambiaron miradas. El que había estado hablando metió la mano en el bolsillo de su chaqueta. Me encogí, esperando un arma, y sacó una tarjeta de presentación. La puso sobre el mostrador. El señor Rossi se sentirá muy decepcionado, dijo con calma. Cuando cambie de opinión, llame a este número. No cambiaré de opinión. Otra casi sonrisa. Ya veremos. El señor Rossi es un hombre muy persuasivo. Con eso salieron de la cafetería con la misma precisión con la que habían entrado, dejando atrás un vacío de tensión tan profundo que mis oídos zumbaban. Marco se apoyó contra el mostrador de pasteles. Santo cielo, Sofía, ¿quiénes eran esos tipos? ¿Qué hiciste? Ayudé a un anciano con sus bolsas de compras, murmuré, recogiendo la tarjeta de presentación. Era de papel grueso, color crema, con solo un número de teléfono grabado en elegante caligrafía. Sin nombre, sin empresa. Doña Carmen se acercó cojeando al mostrador, su bastón golpeando el suelo de baldosas. Sofía, querida, te has metido con Vicente Rossi. El nombre claramente significaba algo para ella. ¿Lo conoce? Asintió gravemente. Todos en la Roma Norte que llevan aquí el tiempo suficiente conocen a la familia Rossi. Han controlado esta parte de la Ciudad de México por generaciones. Se acercó más, bajando la voz. Dicen que su hijo Alejandro maneja las cosas ahora, pero Vicente todavía tiene el poder real. Se me encogió el estómago. ¿Qué manejan exactamente? Me dio una mirada que decía que debería saberlo mejor que preguntar. Todo, querida. Protección, juegos de azar, importaciones, el negocio familiar, la maña. Había ayudado a un capo de la mafia con sus bolsas de compras, y ahora, por alguna razón incomprensible, él quería verme. El resto del día transcurrió en un torbellino de ansiedad. Cada vez que la campanilla sobre la puerta sonaba, yo saltaba. Para la hora de cierre, mis nervios estaban destrozados, y había roto 3 tazas con mis manos temblorosas. Marco se había ofrecido a quedarse tarde conmigo, pero lo envié a casa. En cualquier problema en el que estuviera metida, no quería arrastrarlo a él. Estaba limpiando las mesas cuando la campanilla sonó por última vez. Levanté la cabeza de golpe, esperando ver a los 4 hombres de traje regresar. En su lugar, una sola figura estaba en la entrada. Alto y de hombros anchos, vestía un traje gris carbón que parecía costar más que el alquiler de 3 meses de mi local. El cabello oscuro, corto y pulcro enmarcaba un rostro que parecía sacado de una escultura renacentista. Todo ángulos afilados y proporciones perfectas. Pero fueron sus ojos los que me mantuvieron cautiva. Ámbar, casi dorados con la cálida iluminación de la cafetería, y terriblemente fríos. Señorita Vega, dijo, su voz un murmullo grave que pareció reverberar en mi pecho. Necesitamos hablar. Supe sin que me lo dijeran exactamente quién era. El hijo, Alejandro Rossi. Estamos cerrados, respondí, mi voz apenas un susurro. Entró de todos modos, cerrando la puerta detrás de él, con un suave clic que sonó como el cerrojo de una prisión. Creo que usted hará una excepción. Se movió hacia mí con la gracia fluida de un depredador, cada paso medido y deliberado. A diferencia de los guardaespaldas de su padre, no llevaba arma visible, pero no la necesitaba. Todo en él irradiaba peligro. Mi padre habla muy bien de usted, dijo, deteniéndose en el mostrador que nos separaba. Gracias a Dios por esa barrera, por frágil que fuera. Dice que usted le mostró amabilidad cuando otros lo habrían rechazado. Tragué saliva con dificultad. No fue nada, solo sentido común. ¿Común? Su boca se curvó en algo demasiado afilado para llamarse sonrisa. No, señorita Vega, la decencia es cualquier cosa menos común en mi experiencia. Su mirada recorrió mi cafetería, observando los muebles dispares, las obras de arte locales en las paredes, el menú de pizarra con sus especiales cuidadosamente escritos. Me sentí expuesta, como si estuviera examinando no solo mi negocio, sino la esencia misma de quién era yo. ¿Por qué estoy aquí, señor Rossi?, preguntó de repente. La pregunta me tomó desprevenida. Yo no sé a qué se refiere. En este barrio, con esta cafetería,
Sus ojos regresaron a los míos, fijándome en mi lugar. La Roma Norte ya no es lo que solía ser. Los alquileres se han disparado. Pequeños negocios son expulsados cada día. Sin embargo, usted sigue aquí, aferrándose. Me da curiosidad cómo... La implicación era clara y encendió una chispa de ira en mi pecho. Si está sugiriendo que he hecho algo ilegal para mantener mi cafetería a flote, se equivoca. Trabajo 18 horas al día. Vivo en un estudio del tamaño de un closet. No he tomado un día libre en 3 años. Mi voz se hizo más fuerte con cada palabra. Cada peso que gano vuelve a este lugar. Así es como estoy aquí, señor Rossi, a través de trabajo duro y sacrificio. Por un largo momento, él solo me miró, su expresión ilegible. Luego, para mi sorpresa, inclinó ligeramente la cabeza, como en señal de respeto. Mi padre tenía razón sobre usted, murmuró casi para sí mismo. Luego más fuerte. Usted rechazó a mis hombres esta mañana. No fue una pregunta, pero respondí de todos modos. Así fue. No respondo bien a la intimidación. Otra casi sonrisa se dibujó en su rostro. Ya veo, una cualidad que normalmente admiraría si no fuera tan inconveniente. Metió la mano en su chaqueta y me tensé, pero solo sacó un sobre que colocó sobre el mostrador entre nosotros. Mi padre organiza una cena mañana por la noche. Solicita su presencia como su invitada de honor. Miré el sobre como si pudiera morder. ¿Y si me niego? Los ojos de Alejandro se endurecieron. Eso sería imprudente. Mi padre no está acostumbrado a las negativas. ¿Es eso una amenaza, señor Rossi? No, señorita Vega, simplemente una observación. Se ajustó los puños, un gesto tan casual que parecía fuera de lugar en nuestro tenso intercambio. Un coche la recogerá a las 7. Vista algo elegante. Con eso se dio la vuelta y caminó hacia la puerta. Justo antes de salir, hizo una pausa, mirándome por encima del hombro. Ah, y Sofía, no me haga ir a buscarla. No le gustaría lo que pasaría si tuviera que hacer eso. La puerta se cerró detrás de él, y me di cuenta de que había estado conteniendo la respiración. Mis piernas cedieron, y me dejé caer en la silla más cercana, con el sobre apretado en mi mano temblorosa. ¿En qué me había metido por simplemente ayudar a un anciano con sus bolsas? Abrí el sobre. Dentro había una invitación elegantemente grabada a una cena en una dirección en Polanco, uno de los barrios más exclusivos de la Ciudad de México. Y debajo, una nota manuscrita con letra temblorosa. Para el amable ángel que acudió en ayuda de un anciano. Su presencia me honraría enormemente. Vicente. Apenas dormí esa noche, dando vueltas en mi pequeño apartamento encima de la cafetería. Cada vez que cerraba los ojos, veía la fría mirada ámbar de Alejandro Rossi. Sentía la sutil amenaza en sus palabras de despedida. No me hagas ir a buscarte. Por la mañana me había convencido de ir a la cena, no por miedo, aunque había mucho de eso, sino por una desesperada necesidad de entender por qué una familia del crimen organizado se había interesado de repente en mí. El conocimiento era poder, y en ese momento no tenía ninguno. El día transcurrió con una lentitud agonizante. Le dije a Marco que tenía una cena familiar esa noche, obteniendo una mirada escéptica, pero sin preguntas. Después de cerrar la cafetería temprano a las 5 p.m., me paré frente a mi patética excusa de closet, mirando ropa que era completamente inadecuada para lo que me esperaba. Lo más bonito que tenía era un simple vestido negro que había usado para la boda de una amiga de la universidad hacía 2 años. Tendría que servir. Lo combiné con mis únicos tacones y un delicado collar de plata que había pertenecido a mi madre. Mi cabello, usualmente recogido en un práctico chongo para trabajar, caía en ondas oscuras más allá de mis hombros. La mujer en el espejo parecía una extraña, vulnerable, incierta, pero decidida. Exactamente a las 7:01 p.m., un elegante coche negro se detuvo frente a mi edificio. El chofer, un hombre serio de unos 50 años, abrió la puerta sin decir una palabra. Mientras conducíamos por la ciudad, los barrios se hicieron progresivamente más prósperos hasta que finalmente nos detuvimos frente a una imponente casona de piedra en Polanco. Faroles de gas parpadeaban a cada lado de una puerta de roble maciza
dando a la entrada una apariencia casi gótica. Antes de que pudiera reunir valor para salir del coche, el chofer ya estaba abriendo mi puerta, extendiendo una mano para ayudarme a bajar. «Señorita Vega», dijo, las primeras palabras que me dirigía. «El señor Rossi la está esperando». La puerta de la casona se abrió cuando nos acercamos, revelando a un mayordomo de traje formal que hizo una ligera reverencia a mi llegada. «Bienvenida a la residencia Rossi, señorita Vega. Por favor, sígame». El interior era un testimonio de opulencia del viejo mundo. Candelabros de cristal proyectaban una luz cálida sobre pisos de mármol y muebles antiguos que pertenecían a un museo. Pinturas al óleo en marcos dorados adornaban las paredes. Paisajes, retratos, todos irradiando riqueza e historia. El mayordomo me condujo a través de un laberinto de pasillos hasta que llegamos a un par de puertas dobles. «Señorita Sofía Vega», anunció, abriendo las puertas de par en par. El comedor más allá era íntimo, a pesar de su grandeza, con una mesa puesta para solo 6 personas. Vicente Rossi estaba sentado a la cabecera, luciendo mucho más sereno que cuando lo conocí. Su cabello plateado cuidadosamente peinado, su traje impecable. Alejandro estaba de pie junto a una chimenea que crepitaba con llamas reales, un vaso de líquido ámbar en la mano. Otros 3 hombres, todos con trajes oscuros similares, ocupaban el espacio restante. Todas las miradas se volvieron hacia mí cuando entré, y luché contra el impulso de huir. «Ah, Sofía». El rostro de Vicente se iluminó con genuino placer. «¿Viniste? Estoy encantado». Se levantó con sorprendente agilidad para su edad y se acercó para tomar mis manos entre las suyas. «Gracias por honrar la invitación de un anciano». «No sentí que tuviera mucha opción», dije en voz baja, mis ojos dirigiéndose a Alejandro, quien observaba nuestra interacción con inescrutable intensidad. Vicente siguió mi mirada y se rió entre dientes. Mi hijo puede ser persuasivo, una cualidad necesaria en nuestro trabajo». Me dio una palmada en la mano. «Pero esta noche no se trata de negocios. Esta noche se trata de gratitud y nuevas amistades». Me llevó a la mesa, sentándome a su derecha, una posición de honor, me di cuenta tardíamente. Alejandro tomó el asiento directamente frente a mí, sus ojos nunca apartándose de mi rostro. «Permítanme presentarles a mis asociados», dijo Vicente. «Él es Marco Velasco, mi consigliere». Un hombre con cabello entrecano y gafas de montura de alambre asintió hacia mí. A diferencia de los demás, sus ojos eran amables detrás de sus lentes. Franco y Pablo Guerrero, mis sobrinos. 2 hombres más jóvenes, quizás de unos 30 años, sonrieron idénticamente con los labios apretados. Había un parecido familiar entre ellos. Los mismos ojos encapuchados, las mismas narices ligeramente torcidas que probablemente habían sido rotas y reparadas. Y, por supuesto, mi hijo, Alejandro, a quien ya conoces. Alejandro levantó ligeramente su copa en reconocimiento, su expresión ilegible. La cena comenzó con un desfile de exquisitos platillos italianos, cada uno más delicioso que el anterior. A pesar de mi ansiedad, me encontré comiendo con un apetito inesperado. Vicente mantuvo una conversación constante, contando historias del viejo barrio, de Italia, de su infancia. Era fácil olvidar, escuchándolo, quiénes eran exactamente estos hombres y a qué se dedicaban. Hasta que Alejandro habló. «Cuéntenos sobre usted, señorita Vega», dijo, cortando la tierna carne de ternera en su plato con precisión quirúrgica. «¿Qué la trajo a la Roma Norte?» Todas las miradas se volvieron hacia mí, y tomé un sorbo de vino para serenarme. «Mi madre era italiana», dije. «Sus padres tenían una panadería en la Roma Norte antes de que fuera gentrificada. Solía visitar cuando era niña. Cuando decidí abrir mi propio negocio, sentí que volvía a casa». «¿Y su padre?», presionó Alejandro. «Era estadounidense, fue profesor en la UNAM, murió cuando yo tenía 12 años». «Lamento su pérdida», dijo Vicente, y la sinceridad en su voz era inconfundible. «La familia lo es todo». La mirada de Alejandro no había vacilado. «¿Y no tiene más familia?» «No».
admití. Solo soy yo. Algo parpadeó en sus ojos. Satisfacción, alivio, desapareció antes de que pudiera identificarlo. Eso debe ser difícil, comentó Marco, el consigliere. Administrar un negocio sola, sin apoyo. Me enderecé en mi silla. Me las arreglo, apenas. Alejandro dijo, su cafetería es encantadora, pero financieramente precaria. Su arrendador ha aumentado el alquiler 3 veces en los últimos 2 años. Su equipo está desactualizado, y la nueva cadena de cafeterías que abrirá a 2 cuadras probablemente reducirá su negocio a la mitad. Me quedé helada, mi tenedor suspendido a medio camino de mi boca. ¿Cómo puede saber todo eso? Sonrió, una expresión fría y calculadora que nunca llegó a sus ojos. La información es una mercancía en la que mi familia comercia extensamente. Mi hijo, interrumpió Vicente, lanzando a Alejandro una mirada de advertencia. A veces olvida sus modales, pero plantea preocupaciones válidas. Su situación no es ideal. Nunca dije que lo fuera, repliqué, dejando mi tenedor. Pero es mía, la construí de la nada y seguiré luchando por ella. Vicente asintió con aprobación. Dicho como una verdadera italiana, a pesar de su apellido americano, tiene fuego en la sangre, Sofía. ¿Por qué estoy aquí, señor Rossi? Pregunté sin rodeos. ¿Por qué esta cena? ¿Los guardaespaldas en mi cafetería? ¿Todo esto? ¿Porque le ayudé con sus bolsas? Eso apenas es digno de lo que sea esto. La mesa quedó en silencio. Los hermanos Guerrero intercambiaron miradas incómodas. Incluso Alejandro pareció sorprendido por mi franqueza. Pero Vicente simplemente se rió, un sonido cordial que llenó la habitación. ¿Directa? Eso lo aprecio. Su expresión se volvió seria. Está aquí porque le mostró amabilidad a un extraño sin expectativa de recompensa. ¿Sabe lo raro que es eso en este mundo? En mi mundo especialmente. Se inclinó hacia adelante, sus ojos oscuros de repente intensos. He pasado mi vida rodeado de personas que quieren algo de mí. Dinero, poder, protección, incluso mi propia familia. Miró a su hijo. Me sirven por deber y obligación de sangre. Pero usted, una joven sin nada que ganar, ayudó a un anciano simplemente porque necesitaba ayuda. Cualquiera habría hecho lo mismo, insistí. No, dijo Alejandro rotundamente. No lo harían. Créame en esto. Vicente extendió su mano, dándome palmaditas suavemente. Quiero ayudarla, Sofía, como usted me ayudó a mí. Las alarmas sonaron en mi cabeza. Aprecio el gesto, señor Rossi, pero no necesito ayuda. Sus registros financieros sugieren lo contrario, comentó Alejandro secamente. Me sonrojé de ira y vergüenza. ¿Usted miró mis registros financieros? Eso es ilegal. Se encogió de hombros, despreocupado. Muchas cosas que hago son ilegales. Es cuestión de perspectiva. Lo que mi hijo está tratando de decir, interrumpió Vicente suavemente, es que tenemos los recursos para asegurar que su cafetería prospere. Se podría persuadir al arrendador para que baje su alquiler. La cadena de cafeterías podría decidir que este barrio no es rentable después de todo. El equipo puede ser mejorado. Lo miré con incredulidad. ¿Me está ofreciendo protección? ¿Como una especie de acuerdo comercial? Alejandro completó. Nada más, nada menos. ¿Y qué esperarían a cambio? Pregunté, mi voz apenas un susurro. Vicente extendió las manos. Nada, considérenlo un regalo. No le creí ni por un segundo. Nadie, especialmente no un hombre como Vicente Rossi, daba algo por nada. No puedo aceptar, dije con firmeza. Gracias por la cena, pero debo irme. Hice el amago de levantarme, pero la voz de Alejandro me detuvo. Mi padre se está muriendo, señorita Vega. Las palabras cayeron como un golpe físico. Me volví a hundir en mi silla, mirando a Vicente con otros ojos. Ahora que Alejandro lo había dicho, podía ver las señales. El ligero tinte amarillento en la piel de Vicente. La forma en que su traje le quedaba demasiado holgado. El cansancio detrás de su sonrisa. Cáncer de páncreas, confirmó Vicente con calma. 4 meses, quizás menos, dicen los médicos. Hizo un gesto con la mano, despectivo. He vivido una vida larga. No le tengo miedo a lo que viene. Lo siento,
dije, las palabras completamente inadecuadas. Pero sigo sin entender qué tiene esto que ver conmigo. Vicente intercambió una mirada con Alejandro que contenía volúmenes de comunicación tácita. Luego se volvió hacia mí. En mis últimos meses me encuentro reflexionando sobre mi legado. He construido un imperio, sí, pero ¿a qué costo? ¿Qué huella dejaré realmente en este mundo? Hizo un gesto alrededor de la mesa. Estos hombres protegerán los intereses de la familia. Alejandro liderará con fuerza e inteligencia. Pero ¿quién recordará al hombre, no al mito? ¿Quién hablará de amabilidad cuando cuenten historias de Vicente Rossi? Sentí una creciente incomodidad, la sensación de que estaba siendo arrastrada a algo mucho más grande y complejo que una simple cena. Señor Rossi, permítame ayudar a su cafetería, interrumpió suavemente. Permítame hacer esta única cosa buena, dada libremente. Permítame dejar esta pequeña pieza de redención. La palabra flotó en el aire entre nosotros, pesada de implicaciones. Miré a Alejandro, cuya expresión se había suavizado casi imperceptiblemente mientras observaba a su padre. Ni siquiera me conoce, le dije a Vicente. Conozco lo suficiente, respondió. He vivido lo bastante para reconocer un alma buena cuando la veo. La sala volvió a quedar en silencio, todas las miradas sobre mí mientras lidiaba con la decisión imposible que tenía ante mí. Aceptar ayuda de un capo de la mafia, enredándome con su familia en su mundo, o negarme y potencialmente ver mi cafetería, mi sueño, marchitarse y morir. Antes de que pudiera responder, Vicente hizo una mueca de dolor de repente, presionando una mano contra su costado. Alejandro estuvo de pie al instante, al lado de su padre. Ya es suficiente por esta noche, dijo con firmeza, ayudando a Vicente a levantarse. Necesita descansar. Vicente lo despidió con un gesto, aunque permitió que su hijo lo apoyara. Piense en mi oferta, Sofía. Eso es todo lo que pido. Como si fuera una señal, el mayordomo apareció para escoltar a Vicente fuera de la habitación. El anciano se detuvo en la puerta, mirándome con unos ojos que guardaban toda una vida de secretos. Acepte o no, siempre tendrá un amigo en Vicente Rossi, dijo solemnemente. Y luego se fue, dejándome a solas con Alejandro y los demás en un silencio denso de preguntas no formuladas y miedos tácitos. Tras la partida de Vicente, la atmósfera en el comedor cambió. Los hermanos Guerrero murmuraron excusas y siguieron a su tío, mientras Marco, el consigliere, se demoró solo lo suficiente para darle a Alejandro una mirada significativa antes de irse también. En cuestión de minutos, me encontré a solas con Alejandro Rossi, el hombre más peligroso que jamás había conocido. Se dirigió al aparador, sirviendo 2 copas de licor oscuro. Grappa, dijo, ofreciéndome una. Mi padre la importa de una pequeña destilería en Bassano. No la encontrará en ningún otro lugar de la Ciudad de México. Acepté la copa, pero no bebí. ¿Realmente tiene cáncer? La mandíbula de Alejandro se tensó. Sí. ¿Y no hay nada que se pueda hacer con todos los recursos de su familia? Elegí la palabra con cuidado. Una sonrisa amarga torció sus labios. El dinero puede comprar muchas cosas, señorita Vega. El tiempo, desafortunadamente, no es una de ellas. Dio un largo trago. Hemos consultado especialistas en todo el mundo. El cáncer se descubrió demasiado tarde. Es agresivo. Por primera vez desde que lo conocí, Alejandro Rossi parecía vulnerable. La revelación fue sorprendente, como ver una grieta en el mármol. Lo siento, dije, y lo decía en serio. Fuera lo que fuese Vicente, cualesquiera que fueran los crímenes que hubiera cometido, seguía siendo un padre. Y Alejandro, a pesar de toda su fría calculadora, seguía siendo un hijo que se enfrentaba a la inminente pérdida de su progenitor. «¿Le agrada a usted?», dijo Alejandro abruptamente. No lo había visto encariñarse con alguien tan rápidamente en años. Solo le ayudé con sus bolsas. No fue lo que hizo, fue cómo lo hizo. Me estudió por encima del borde de su copa, sin miedo, sin expectativa. La gente en nuestro mundo no experimenta mucha amabilidad genuina. Su mundo, corregí, no el mío.
Y sin embargo, aquí está usted. Sus ojos atraparon los míos, manteniéndolos fijos, en mi comedor, bebiendo mi grappa. Dejé la copa sin tocar con un clic decisivo. Una situación que pretendo remediar de inmediato. Me gustaría irme a casa ahora, señor Rossi. En lugar de responder, se dirigió a las ventanas que daban al jardín, de espaldas a mí. ¿Sabe lo que le pasará a su cafetería sin nuestra intervención? Me las arreglaré, repetí obstinadamente. No, dijo simplemente. No lo hará. Su arrendador no está subiendo el alquiler al azar. Todo el bloque está siendo preparado para una reurbanización, condominios de lujo, tiendas boutique. Su contrato de arrendamiento no será renovado cuando expire en 3 meses. La noticia me golpeó como un impacto físico. Eso no es posible. Mi arrendador me lo prometió. Su arrendador mintió. Alejandro se volvió para mirarme. Los papeles se firmaron la semana pasada. Los he visto. Mi mente se aceleró. 3 meses. Todo mi trabajo, mis ahorros, mis sueños, desaparecidos en 3 meses. Incluso si eso es cierto, dije, luchando por mantener la voz firme. No veo cómo involucrarme con su familia podría ser la solución. ¿Qué pensaría la gente si supiera que estoy asociada con ustedes? Pensarían que está bajo nuestra protección, pronunció la palabra como una caricia, y la tratarían en consecuencia. ¿Cómo qué? ¿Su caso de caridad? ¿Su proyecto favorito? Escupí las palabras. Sus ojos se oscurecieron. Como alguien bajo el cuidado de la familia Rossi, eso le abriría puertas, no las cerraría. ¿A qué costo?, desafié. La gente no se cruza con la mafia sin consecuencias. He visto suficientes películas para saber eso. La risa de Alejandro fue inesperada. Un sonido profundo que transformó su rostro. Las películas exageran. Somos hombres de negocios, Sofía. Admito que con métodos poco ortodoxos, pero hombres de negocios al fin y al cabo. Que matan gente, añadí. Su diversión desapareció. Cuando es necesario. Un escalofrío me recorrió ante la admisión casual. Este hombre casi con certeza había quitado vidas, ordenado muertes, arruinado familias, y yo estaba aquí a solas con él, desafiándolo. Como si leyera mis pensamientos, su expresión se suavizó marginalmente. Usted me teme. No fue una pregunta, pero respondí de todos modos. Sí. Bien, el miedo es una respuesta natural a un depredador. Mantiene viva a la presa. Dejó su copa vacía. Pero usted no es una presa, Sofía. No para mí. ¿Qué soy entonces? La pregunta flotó entre nosotros, cargada de implicaciones que ninguno de los dos entendía completamente. Alejandro me estudió por un largo momento, sus ojos ámbar reflejando la luz del fuego. Todavía no lo sé, admitió finalmente, pero tengo la intención de descubrirlo. Antes de que pudiera responder, la puerta se abrió y apareció el chofer que me había traído. El coche está listo, señor. Alejandro asintió. Lleve a la señorita Vega a casa. Así sin más fui despedida, pero mientras me dirigía a la puerta, su voz me detuvo por última vez. La oferta de mi padre sigue en pie. Piénselo, Sofía. 3 meses no es mucho tiempo. Pasó una semana, luego 2. Me lancé a investigar los derechos de los inquilinos, asistiendo a reuniones de la Junta Comunitaria, incluso consultando con un abogado pro bono sobre mis opciones. Las noticias no eran buenas. Los planes de desarrollo llevaban más de 1 año en marcha. Habían navegado cuidadosamente la burocracia de la ciudad con abogados caros y donaciones estratégicas a campañas de funcionarios clave. Mi contrato de arrendamiento no sería renovado. Eso era seguro. Exploré la reubicación, pero los números no cuadraban. Los alquileres comerciales en toda la Ciudad de México se habían disparado, y el costo de trasladar mi equipo y establecer una nueva clientela agotaría los pocos ahorros que tenía. Cada noche me caía en la cama exhausta, mis sueños perseguidos por visiones del día de cierre de mi cafetería. A pesar de todo, no había señales de Alejandro o su padre. No más flores, no más hombres de traje, ni elegantes coches negros esperando afuera. Era como si nuestro extraño interludio nunca hubiera sucedido, excepto por la tarjeta de presentación que no podía tirar,
guardada en mi cartera detrás de mi licencia de conducir. Doña Carmen continuó sus visitas diarias, su mirada preocupada siguiéndome mientras me movía con creciente desesperación a través de mis rutinas familiares. Se ve terrible, querida, observó una tarde lluviosa de miércoles, cuando la cafetería estaba vacía excepto por ella. Gracias, dije secamente, dejándome caer en la silla frente a ella. Eso es exactamente lo que toda mujer quiere escuchar. ¿Sabe a lo que me refiero? Ella revolvió su té con precisión deliberada. ¿Has sabido algo más de ellos? Ni una palabra. Ella asintió lentamente. Interesante. ¿Qué tiene de interesante? Hicieron una oferta. La rechacé. Fin de la historia. Los Rossi no suelen aceptar el rechazo tan fácilmente. Sorbió su té. Especialmente Alejandro. Algo en su tono me llamó la atención. Suena como si lo conociera personalmente. Una sombra cruzó su rostro. Este barrio tiene una larga memoria, Sofía. Los Rossi han estado aquí por generaciones. Recuerdo a Alejandro de niño, callado, observador, siempre al lado de su padre. Incluso entonces, había algo intenso en él. Ciertamente es intenso ahora, murmuré. La mirada de doña Carmen se agudizó. Tenga cuidado, querida. Hombres como Alejandro Rossi no persiguen las cosas casualmente. Si la ha dejado tranquila por ahora, es porque está esperando. ¿Esperando qué? Que usted acuda a él. Dejó su taza con un clic decisivo, y por su aspecto, no tendrá que esperar mucho más. Sus palabras me dolieron, porque contenían un grano de verdad. Con cada día que pasaba, con cada callejón sin salida, en mi búsqueda de soluciones, la oferta de los Rossi se hacía más grande en mi mente. ¿Qué daño real habría en aceptar su ayuda? No era como si me estuvieran pidiendo que participara en algo ilegal, solo que aceptara su protección, su patrocinio, su propiedad. Susurró una voz en mi cabeza. La campanilla sobre la puerta tintineó, interrumpiendo mis pensamientos. Un joven con un traje caro entró, sus ojos escaneando la cafetería hasta que me encontraron. «Señorita Vega», preguntó, acercándose con un portafolio de cuero bajo el brazo. «Sí», respondí con cansancio. «Jonathan Pérez, del Grupo de Desarrollo Beacon». Extendió una mano que no tomé. Su sonrisa vaciló ligeramente, pero continuó. Esperaba que pudiéramos tener un momento para discutir su cafetería. El Grupo de Desarrollo Beacon, la empresa que compraba el edificio. Doña Carmen recogió sus cosas con sorprendente rapidez. «Debo irme. Llámeme más tarde, Sofía». Le lanzó al desarrollador una mirada fulminante mientras cojeaba. Una vez que estuvimos solos, Pérez puso su portafolio sobre la mesa y sacó un folleto brillante. «Estamos muy entusiasmados con nuestros planes para este bloque», comenzó, su voz adoptando un tono ensayado. «La Roma Norte está experimentando un renacimiento, y nuestro desarrollo de lujo de uso mixto estará en el corazón de ello». «Fascinante», dije secamente. «¿Qué tiene esto que ver conmigo?» Él sonrió, dientes perfectos y sin calidez. «Entendemos la importancia de mantener el carácter del barrio. Dulce Consuelo se ha convertido en algo así como una institución local, aunque pequeña». Esperé, sin decir nada. «Nos gustaría ofrecerle un espacio en el nuevo desarrollo», continuó. «Una ubicación comercial en la planta baja con términos de arrendamiento preferenciales para el primer año». La esperanza brilló brevemente. «¿Qué tipo de términos?» 20% por debajo de la tarifa de mercado durante 12 meses, después de lo cual pasará a tarifas comerciales estándar. Deslizó un documento hacia mí. Por supuesto, habría un lapso de 20 meses entre el fin de su contrato actual y la disponibilidad del nuevo espacio. La esperanza murió tan rápido como había llegado. Entonces me está ofreciendo la oportunidad de cerrar mi negocio por casi 2 años, mantenerme a flote de alguna manera sin ingresos y luego reabrir en un espacio que eventualmente costaría el triple de lo que pago ahora. Su sonrisa no vaciló. Le estamos ofreciendo una oportunidad que muchos pequeños empresarios aceptarían de inmediato, señorita Vega. La mayoría ni siquiera son invitados a regresar. «Qué generoso», dije, mi voz goteando sarcasmo. «¿Y qué se supone que debo hacer durante esos 20 meses?»
Pérez se encogió de hombros, un gesto despectivo. Eso no es realmente nuestra preocupación, aunque entiendo que hay un encantador espacio de incubadora de negocios abriendo en Iztapalapa. Quizás podría operar con una capacidad reducida allí. Me levanté bruscamente. Gracias por su oferta, señor Pérez. Le daré toda la consideración que se merece. Recogió sus materiales, impasible ante mi obvio despido. La oferta se mantiene por 2 semanas, señorita Vega. Después de eso seguiremos adelante con otro inquilino para el espacio comercial. En la puerta hizo una pausa. Y si está pensando en luchar legalmente, no perdería su tiempo ni su dinero. El desarrollo tiene todas las aprobaciones necesarias. Después de que se fue, cerré la puerta con llave, volteando el letrero a cerrado, a pesar de ser solo las 3:00 p.m. Lágrimas de frustración me quemaban detrás de los ojos, pero me negué a dejarlas caer. En cambio, canalicé mi ira fregando cada superficie de la cafetería hasta que mis manos estaban en carne viva y mis brazos dolían. Ya casi anochecía cuando finalmente me detuve, hundiéndome en una silla por agotamiento. El silencio de la cafetería vacía me oprimía, solo roto por el tic-tac del reloj antiguo y el paso ocasional de un coche afuera. Casi sin pensarlo conscientemente, mi mano se dirigió a mi bolsillo, sacando mi cartera y la tarjeta de presentación escondida dentro. El papel grueso color crema se sentía sustancial entre mis dedos, el número en relieve captando la luz. Antes de que pudiera convencerme de lo contrario, saqué mi teléfono y marqué. La llamada fue contestada al segundo timbrazo. Señorita Vega, la voz de Alejandro, suave y sin sorpresa. Esperaba su llamada. Por supuesto que sí. Sabía exactamente cómo se desarrollaría esto. La ira volvió a surgir, pero me la tragué. Señor Rossi, dije, luchando por mantener la voz firme. Me gustaría discutir la oferta de su padre. Eso supuse. Pude escuchar la satisfacción en su tono. Tuvo una visita de Beacon Development, ¿verdad? Mi agarre se tensó en el teléfono. Usted lo sabía. Sé todo lo que sucede en este barrio, Sofía. Hubo una breve pausa. Mi coche la recogerá en 20 minutos. Discutiremos los términos durante la cena. ¿Puedo encontrarlo en un restaurante?, repliqué, sin querer ceder el control completo. Eso no fue una sugerencia. Su voz se endureció ligeramente. 20 minutos. La línea se cortó. Miré mi teléfono, furiosa y aterrorizada a partes iguales. Esto era exactamente lo que había temido. En el momento en que me acerqué a ellos, mis opciones comenzaron a desaparecer. ¿Pero qué alternativa tenía? 20 minutos después, el ya familiar Mercedes negro se detuvo afuera. El mismo chofer me abrió la puerta, su rostro impasible mientras me deslizaba en el asiento trasero. Esta vez no condujimos a Polanco, sino más adentro de la Roma Norte, a un pequeño y discreto restaurante escondido en una estrecha calle lateral. Ningún letrero marcaba su presencia, solo una puerta roja y una pequeña placa de bronce que decía familia. El chofer me condujo al interior, donde un anfitrión se enderezó de inmediato, atento. «Señorita Vega», dijo como si me hubiera estado esperando. «El señor Rossi la espera». Me llevaron a través del comedor tenuemente iluminado, pasando por mesas ocupadas por hombres de aspecto serio con trajes caros, muchos de los cuales asintieron respetuosamente a mi paso. El restaurante tenía la sensación de un club privado, uno con una membresía muy exclusiva. Alejandro estaba sentado solo en una mesa de esquina, con una copa de vino tinto frente a él. Se levantó cuando me acerqué, el gesto extrañamente formal. «Sofía», dijo, mi nombre como seda en su lengua. «Se ve hermosa». Miré mi ropa de trabajo, jeans, una blusa sencilla, mi cabello recogido apresuradamente, y levanté una ceja. «Vengo directamente de la cafetería». No me dio tiempo de cambiarme. «No hablaba en broma», replicó, sosteniendo mi silla. «Por favor, siéntese». Un camarero apareció al instante con una copa de vino para mí y desapareció igual de rápido. Alejandro me estudió por encima del borde de su copa. «Ha tenido unas semanas difíciles».
observó. Usted lo sabría, ya que sin duda me ha estado vigilando. Sus labios se curvaron. No constantemente. Tenemos otros asuntos que atender. Qué afortunada soy. Dejó su copa. Beacon Development le hizo su oferta estándar, supongo. Espacio deficiente con alquiler inflado, después de una espera imposiblemente larga. Asentí, dando un sorbo de vino para disimular mi incomodidad. Era excelente, por supuesto. ¿Sabía usted, continuó Alejandro, que Beacon es una subsidiaria de Crown Investments, que a su vez es propiedad de Meridian Holdings? ¿Debería eso significar algo para mí? Probablemente no, pero podría interesarles saber que el hermano del CEO de Meridian le debe a mi familia una suma considerable, una deuda de juego acumulada en uno de nuestros establecimientos de juego. Dejé mi copa con cuidado. ¿Está diciendo que podría detener el desarrollo? No, el desarrollo continuará. Está demasiado avanzado, demasiados intereses involucrados. Sus ojos ámbar se clavaron en los míos, pero se podrían hacer ciertas concesiones. ¿Qué tipo de concesiones? Alejandro hizo una señal al camarero, quien regresó con 2 menús. Ordenemos primero. El chef aquí hace una carbonara que le haría llorar. Ignoré el menú. No tengo hambre, señor Rossi. Estoy aquí para hablar de negocios. Suspiró, dejando a un lado su propio menú. Muy bien, directa como siempre. Se inclinó hacia adelante, con las manos entrelazadas. Esto es lo que propongo. Compramos el edificio que alberga su cafetería. Parpadeé sorprendida. ¿Todo el edificio? Es una inversión sólida. El desarrollo aumentará el valor de las propiedades en todo el barrio. Le permitimos permanecer en su espacio actual, con un contrato de arrendamiento de 99 años a su tarifa actual, ajustado solo por inflación. Sonaba demasiado bueno para ser verdad, lo que significaba que casi con certeza lo era. ¿Y qué querrían a cambio? 2 cosas. Alejandro levantó un dedo. Primero, el 20% de las ganancias de su cafetería. Empecé a protestar, pero él levantó una mano para detenerme. No ahora. Cuando sea rentable, después de que la ayudemos a mejorar su equipo, expandir su menú y establecer una presencia en línea adecuada. Hasta entonces, somos simplemente inversores, pacientes. Todavía era elevado, pero no irrazonable desde una perspectiva puramente comercial. Y la segunda cosa, los ojos de Alejandro se oscurecieron. ¿Su tiempo? Me quedé sin aliento. ¿Qué significa eso exactamente? Mi padre disfruta de su compañía. Su tiempo es limitado y sus placeres pocos. Usted se uniría a él para cenar una vez a la semana. Lo acompañaría a algún evento social ocasional. Nada inapropiado, nada peligroso. Simplemente estar allí. Como una acompañante pagada, dije rotundamente. Como una amiga, corrigió, su voz sorprendentemente suave. Tiene pocos de esos, al menos, reales. Lo estudié, tratando de discernir cualquier agenda oculta en su expresión, pero su rostro permaneció frustrantemente ilegible. ¿Y eso es todo? ¿Ninguna otra expectativa? Eso es todo. Alejandro metió la mano en su chaqueta y sacó un delgado documento. Todo está descrito aquí. Puede pedirle a un abogado que lo revise, aunque le aseguro que es sencillo. Tomé el documento, mis dedos rozando los suyos. ¿Por qué es tan importante esto para su padre? ¿Para usted? Algo parpadeó en los ojos de Alejandro, una emoción que no pude identificar. Mi padre se lo dijo. Él ve en usted la oportunidad de un legado diferente. ¿Y usted? Alejandro permaneció en silencio por un largo momento. Quiero que los últimos meses de mi padre sean pacíficos, dijo finalmente. Si su presencia le proporciona consuelo, entonces asegurarla se convierte en mi prioridad. Había algo más. Podía sentirlo, pero dudaba que revelaría algo más esta noche. Necesitaré tiempo para pensarlo, dije, guardando el documento en mi bolso. Por supuesto, tómese todo el tiempo que necesite. Su sonrisa era conocedora. Tiene 3 días. 3 días. ¿Eso es apenas 3 días? Repitió con firmeza. Después de eso, ciertas oportunidades ya no estarán disponibles. La amenaza era velada, pero inconfundible. Me levanté,
de repente ansiosa por alejarme de él, de este lugar con su atmósfera de tranquila amenaza. «Que el chofer la lleve a casa», dijo Alejandro, permaneciendo sentado. «Y Sofía, duerma bien. Los sueños a menudo traen claridad». Mientras me alejaba, podía sentir sus ojos sobre mí, observando, calculando. Tenía 3 días para decidir si atar mi futuro a la familia Rossi, pero en mi corazón ya sabía cuál sería mi respuesta. A la mañana siguiente llamé a Marco para que administrara la cafetería y llevé el contrato a un abogado, no al pro bono con el que había estado consultando, sino a un costoso abogado corporativo cuya oficina daba al puerto de la Ciudad de México. Tuve que echar mano de mi fondo de emergencia para cubrir los honorarios de la consulta. Pero si estaba considerando un trato con la familia Rossi, necesitaba un verdadero asesoramiento legal. La abogada, una mujer de ojos perspicaces de unos 50 años llamada Elena Valdés, leyó el documento 2 veces antes de dejarlo y quitarse las gafas. «¿De dónde sacó esto?», preguntó, su tono cuidadosamente neutral. «¿Importa?». «Podría importar». Dio un golpecito al contrato con una uña bien cuidada. «Este no es un lenguaje estándar. Es excepcionalmente favorable para usted en muchos aspectos. Los términos de arrendamiento por sí solos son prácticamente inauditos en el sector inmobiliario comercial. ¿Es legítimo, legalmente vinculante?». «Absolutamente, suponiendo por supuesto que la otra parte cumpla con sus compromisos». Me lanzó una mirada inquisitiva. «Señorita Vega, no sé con quién está tratando, pero los contratos tan unilaterales como este suelen venir con cláusulas invisibles». Me moví incómodamente. «¿Qué quiere decir?». «Me refiero a obligaciones no estipuladas en el papel, expectativas que existen fuera del marco legal». Se inclinó hacia adelante. «¿Hay algo que quiera contarme sobre quién le está ofreciendo este trato?». Dudé. «Digamos que es alguien con una influencia significativa en la Roma Norte». La comprensión amaneció en sus ojos. «Ya veo». Me empujó el contrato. «En ese caso, mi consejo es que se aleje. Lo que sea que le estén ofreciendo, no vale la pena el enredo». «Eso no es realmente una opción», dije en voz baja. Ella me estudió por un momento, luego suspiró. «Entonces, negocie. Esta sección de aquí», señaló la cláusula de participación en las ganancias, «debe incluir un tope. El 20% de las ganancias no debe exceder los $850,000 mexicanos anuales. Y este acuerdo de compañía con el caballero mayor necesita límites, días específicos, horas, duración». Asentí, tomando notas. «Y lo más importante», continuó, «añada una cláusula de salida, alguna condición bajo la cual pueda terminar el acuerdo sin penalización». «Nunca aceptarán eso». «Podrían si la condición es lo suficientemente restrictiva». «Algo improbable, pero no imposible». Pensó por un momento. «Quizás si usted se muda fuera del país, o si la propiedad es expropiada por el Estado». Era una protección endeble, pero mejor que nada. Le agradecí su tiempo y me fui con una lista de cambios propuestos, sin saber si tendría el valor de sugerirlos. Esa noche, cerré la cafetería temprano y caminé por la Roma Norte, tratando de despejarme. Mis pies me llevaron casi inconscientemente a la parroquia de Nuestra Señora de la Esperanza, donde me deslicé dentro y me senté en un banco trasero. No era particularmente religiosa, pero el santuario tranquilo ofrecía una paz que necesitaba desesperadamente. «¿Buscando guía divina?», preguntó una voz familiar. Me sobresalté, volteándome para encontrar a Alejandro Rossi deslizándose en el banco a mi lado. Vestía más informal de lo que jamás lo había visto, con jeans oscuros y un suéter negro sencillo, aunque el reloj en su muñeca probablemente costaba más que mi renta anual. «¿Me está siguiendo?», exigí, manteniendo mi voz baja en el espacio sagrado. «Coincidencia», replicó. «Vengo aquí a veces a pensar». La idea de Alejandro Rossi en una iglesia buscando consuelo o reflexión parecía incongruente con todo lo que sabía sobre él. No lo creía del tipo religioso. «Soy italiano», dijo como si eso lo explicara todo. «La iglesia está en nuestra sangre, incluso para pecadores como yo». Nos sentamos en silencio por un momento,
el parpadeo de las velas proyectando sombras danzantes en las paredes ornamentadas. ¿Ha decidido?, preguntó finalmente. Tengo inquietudes, preguntas. No esperaba menos. Hubo un toque de aprobación en su voz. Vio a un abogado. No fue una pregunta. Me hizo seguir, proteger, corrigió. Hay personas que estarían muy interesadas en saber que usted se está asociando con mi familia. La implicación me produjo un escalofrío. ¿Otras organizaciones criminales, quiere decir? Entre otras, se giró para mirarme más directamente. ¿Qué le aconsejó su abogada? Que me alejara. Un atisbo de sonrisa tocó sus labios. Un consejo sensato. También sugirió algunos cambios en el contrato. Si no me alejo, lo cual no hará. De nuevo, no fue una pregunta. Me encontré con su mirada de frente. Quiero un tope en la participación de ganancias, el 20%, que no exceda los 850,000 pesos mexicanos anuales. Para mi sorpresa, asintió. Razonable. Envalentonada continué. También quiero el acuerdo de compañía claramente definido. Una cena por semana, no más de 3 horas. Eventos sociales limitados a 2 por mes, con al menos 3 días de anticipación. Los ojos de Alejandro se entrecerraron ligeramente. La salud de mi padre es impredecible. Puede haber momentos en los que desee verla fuera del horario. Entonces puede llamar y preguntar como una persona normal. Lo complaceré cuando pueda, pero necesito límites. Me estudió por un largo momento. Luego inclinó ligeramente la cabeza. De acuerdo. ¿Algo más? Una cláusula de salida, dije, preparándome para la resistencia. Si me mudo de estado o si la propiedad es expropiada por el estado, el acuerdo termina sin penalización. Alejandro permaneció en silencio, su expresión ilegible en la tenue luz. Esas son mis condiciones, dije, tratando de sonar más segura de lo que me sentía. ¿Las toma o las deja? Acepto sus 2 primeras condiciones, dijo finalmente. La cláusula de salida es problemática. Es innegociable. Sus ojos se endurecieron. Todo es negociable, Sofía. La pregunta es, ¿qué está dispuesta a ofrecer a cambio? ¿Qué quiere?, pregunté con cansancio. Una modificación. El acuerdo termina si usted se va del país, sí, pero solo después del fallecimiento de mi padre. Mientras él viva, usted permanece sujeta a nuestro acuerdo, independientemente de su ubicación. Tenía sentido de una manera retorcida. Esto se trataba de Vicente, después de todo. Una vez que él se fuera, Alejandro no tendría razón para mantener la farsa de amistad conmigo. De acuerdo, dije, de repente exhausta por la negociación. Supongo que tendrá un contrato revisado preparado. Será entregado mañana. Alejandro se puso de pie, dudando un momento antes de añadir. A mi padre le gustaría verla esta noche si es posible. Lo miré sorprendida. Ahora son más de las 9. No duerme mucho estos días. El dolor lo mantiene despierto. La simple declaración, pronunciada sin autocompasión ni manipulación, me recordó lo que yacía en el corazón de este extraño arreglo. Un hombre moribundo buscando consuelo en sus últimos meses. Está bien, dije suavemente. Lo veré. La casona de Polanco estaba más tranquila que durante mi visita anterior. Solo un guardia de seguridad estaba en la entrada, asintiendo respetuosamente mientras Alejandro me guiaba al interior. El mayordomo no se veía por ninguna parte, y la gran casa tenía una atmósfera de recogimiento, casi adormecida. Mi padre está en su estudio, explicó Alejandro, guiándome por un pasillo forrado de pinturas al óleo. Se cansa fácilmente, así que, por favor, mantenga su visita breve. Se detuvo ante una pesada puerta de madera, su mano en el pomo. Sofía, dijo, su voz grave, cualesquiera que sean sus sentimientos hacia mí, hacia nuestra familia, mi padre valora genuinamente su compañía. Por favor, recuérdelo. Antes de que pudiera responder, abrió la puerta, introduciéndome en una cálida habitación llena de libros. Vicente Rossi estaba sentado en un sillón de cuero junto a un fuego crepitante, una manta a cuadros sobre su regazo a pesar del calor.
En las 2 semanas desde la última vez que lo había visto, parecía haber envejecido años. Su rostro estaba más demacrado, su tez más cerosa. Sofía. Su rostro se iluminó al verme, trayendo un destello de vitalidad a sus facciones. ¡Qué maravillosa sorpresa! Alejandro no me dijo que venía. Alejandro se demoró en la puerta. Los dejaré solos para que hablen. Vicente lo despidió con la mano impacientemente. Sí, sí, ve a intimidar a alguien más por un rato. Una vez que estuvimos solos, Vicente señaló la silla frente a la suya. Por favor, siéntese. ¿Le gustaría un té o quizás algo más fuerte? Nada, gracias, dije, tomando el asiento ofrecido. De cerca, las señales de su enfermedad eran aún más evidentes. El ligero temblor en sus manos, la hondura alrededor de sus ojos. Entiendo que usted y mi hijo han estado negociando, dijo, sus ojos oscuros brillando con una picardía sorprendente. Él no está acostumbrado a que lo desafíen. Parece estar manejándolo bastante bien. Alejandro se adapta. Eso es lo que lo convierte en un líder eficaz. Vicente se ajustó la manta. Pero no es por eso que quería verla. ¿Cómo está su cafetería? Espero que próspera. La pregunta casual se sintió surrealista, como si fuéramos viejos amigos poniéndonos al día en lugar de un capo de la mafia moribundo y la dueña de una cafetería siendo coaccionada a un acuerdo. Está igual que cuando la visitó, respondí, luchando, pero sobreviviendo. Aunque no por mucho tiempo, sin intervención. No fue una pregunta. Ha decidido aceptar nuestra ayuda. Asentí lentamente, con algunas condiciones. Como debe ser, nunca debe entrar en ningún acuerdo sin protegerse. Se inclinó ligeramente hacia adelante, haciendo una mueca de dolor con el esfuerzo. Alejandro le dijo lo que queremos a cambio. 20% de las ganancias y tiempo con usted. La sonrisa de Vicente fue suave. ¿Le parece tan terrible pasar tiempo con un anciano? No es eso, es... Dudé, insegura de cómo expresar mis reservas sin ofender. El negocio familiar, interrumpió él. ¿Le preocupa ser manchada por la asociación? Sí, él asintió pensativamente. Una preocupación legítima. Pero permítame preguntarle esto, Sofía. ¿Ayudar a un anciano bajo la lluvia la hace cómplice de sus pecados? ¿Aceptar ayuda de alguien que desaprueba compromete su propia integridad? Eso depende de lo que se pida a cambio. Y yo solo pido su compañía, su conversación, quizás, si tengo suerte, su amistad. Abrió las manos. ¿Es eso tan corruptor? Dicho así parecía casi razonable. Casi. ¿Por qué yo?, pregunté, la pregunta que me había estado molestando desde aquella noche lluviosa. De todas las personas con las que podría entablar amistad, ¿por qué elegir a la dueña de una cafetería en apuros que conoció por casualidad? Vicente guardó silencio por un largo momento, mirando el fuego. Le dije antes que la amabilidad es rara en mi mundo. Lo que no dije es cuánto la extraño. Levantó la vista, sus ojos de repente vulnerables. Mi esposa, Eliana, era amable, no débil, nunca eso, pero genuina, intrínsecamente amable. Veía lo bueno en la gente, incluso en mí. ¿Qué le pasó? Cáncer, como el que ahora me reclama. Irónico, ¿no? Su sonrisa era triste. Cuando usted me ayudó esa noche, algo en su manera me recordó a ella. La forma en que no dudó, no calculó la ventaja o el riesgo. Simplemente ayudó porque era lo correcto. Su revelación me golpeó más fuerte de lo que esperaba. Esto no se trataba solo de un criminal buscando redención. Se trataba de un viudo enfrentando su propia mortalidad, encontrando una conexión con alguien a quien había amado y perdido. Lo siento por su esposa, dije suavemente, y lamento su enfermedad. No lo sienta, sea mi amiga por el tiempo que me quede. Extendió la mano en el espacio entre nosotros. Su mano temblaba ligeramente. No por contratos u obligaciones, sino porque cada vida necesita momentos de simple amabilidad humana. Tomé su mano, sorprendida por la fuerza aún presente en su agarre. Creo que puedo hacerlo. 6 meses después, me encontraba de pie frente a la tumba de Vicente Rossi, con un ramo de lirios blancos en mis manos.
El funeral había sido elaborado, un testimonio de su posición tanto en el mundo criminal como en el de los negocios legítimos. Políticos, altos mandos policiales y figuras conocidas del bajo mundo habían presentado sus respetos. Una extraña asamblea de los poderosos, unidos por su conexión con un solo hombre. Alejandro estaba a unos metros de distancia, aceptando las condolencias con estoica dignidad. Había salido de la iglesia inmediatamente después del servicio, asintió una vez en mi dirección y tomó su posición junto a la tumba. No habíamos hablado directamente. Durante los últimos meses había cumplido con mi obligación con Vicente, cenando con él cada semana, acompañándolo a algún concierto o inauguración de galería ocasional cuando su salud se lo permitía. Para mi sorpresa, había llegado a disfrutar genuinamente de su compañía. A pesar de sus empresas criminales, era un hombre de cultura, ingenio y sabiduría inesperada. Rara vez hablaba de sus negocios. En cambio, compartía historias de su infancia en Italia, su amor por su difunta esposa, su complicada relación con su único hijo. A su vez, yo le conté sobre mis sueños para la cafetería, mis luchas como pequeña empresaria, incluso mis miedos de enredarme con su familia. Él escuchó con genuino interés, ofreciendo consejos sorprendentemente prácticos y éticos. En cuanto a la cafetería, la familia Rossi había cumplido su palabra. El edificio fue comprado a los pocos días de nuestro acuerdo. Mi equipo fue actualizado la semana siguiente. Un discreto letrero en la ventana, bajo la protección de la familia Rossi, fue todo lo que hizo falta para que los desarrolladores de Beacon huyeran despavoridos. El negocio mejoró drásticamente. Aunque si fue por las renovaciones o por la curiosidad de la gente sobre mi conexión con la notoria familia, no podría decirlo. Alejandro mantuvo su distancia, apareciendo solo ocasionalmente para escoltarme a o desde la casa de su padre. Nuestras interacciones seguían siendo formales, de negocios, aunque a veces lo sorprendía observándome con una intensidad que me provocaba escalofríos. Ahora, mientras los demás dolientes se dispersaban gradualmente, dejándonos solo a Alejandro y a mí junto a la tumba, me acerqué lentamente, colocando los lirios sobre el ataúd. Se fue en paz, dijo Alejandro, rompiendo el silencio entre nosotros. Durmiendo, como él deseaba. Me alegro, respondí suavemente. ¿Se merecía una partida tranquila? La voz de Alejandro no contenía juicio, solo una genuina curiosidad. Después de la vida que llevó, consideré la pregunta seriamente. Creo que al final, todos merecemos misericordia. Me estudió por un largo momento. Luego hizo un gesto hacia las puertas del cementerio, donde esperaba su coche. ¿Puedo llevarla a casa? La petición me sorprendió. En los meses desde que comenzó nuestro acuerdo, él nunca había estado a solas conmigo, excepto en tránsito hacia o desde la casa de su padre. Gracias, pero puedo tomar un taxi. Insisto, dijo, y había algo en su tono. No exactamente una orden, pero tampoco exactamente una petición. Tenemos asuntos que discutir. El trayecto de regreso a la Roma Norte transcurrió en silencio. Alejandro miraba por la ventana, su perfil afilado contra la luz que se desvanecía. Solo cuando nos detuvimos frente a mi cafetería, finalmente se volvió hacia mí. Nuestro contrato ahora es nulo, dijo abruptamente. Con el fallecimiento de mi padre, su obligación termina. Una extraña mezcla de alivio y algo parecido a la decepción me invadió. Lo entiendo. La propiedad sigue siendo suya para usar bajo los términos acordados. La protección de la familia Rossi continúa. Dudó, luego añadió. Pero usted es libre de dejar la Ciudad de México si lo desea. No lo deseo, dije honestamente. Este es mi hogar. Mi negocio está aquí. Alejandro asintió como confirmando algo para sí mismo. En ese caso, tengo una propuesta para usted. ¿Otro contrato? No pude evitar el cansancio en mi voz. No, algo diferente. Por primera vez desde que lo conocía, Alejandro Rossi parecía inseguro. Mi padre valoraba su compañía, su perspectiva. Descubro que yo también. Lo miré fijamente, sin comprender. ¿Qué está diciendo?
Estoy diciendo que me gustaría continuar nuestra asociación, no como un acuerdo comercial, sino como, buscó la palabra adecuada, amigos. ¿Amigos? Repetí, la palabra sonando extraña en el contexto de nuestra relación. Para empezar, dijo, sus ojos ámbar fijos en los míos. Quizás con el tiempo, algo más, si usted fuera receptiva. La sugerencia me dejó sin palabras. Alejandro Rossi, el temido capo de la mafia, me estaba pidiendo salir con él. La idea era absurda, peligrosa, completamente fuera de cuestión. Y sin embargo, había habido momentos en los últimos meses, una mirada sostenida demasiado tiempo, un roce de manos al ayudarme a bajar del coche, una rara sonrisa que transformaba sus rasgos severos, que me habían hecho preguntarme qué podría existir debajo de la fría y calculadora exterior que presentaba al mundo. Alejandro, comencé con cuidado, su mundo y el mío son muy diferentes. Se han superpuesto durante 6 meses sin desastre, señaló. Y usted me ha cambiado, Sofía, así como cambió a mi padre. No he cambiado nada. Me ha recordado que hay personas que actúan desde la bondad genuina. Personas que ven valor en cosas más allá del poder y el control. Su voz se suavizó. Mi padre lo vio de inmediato. A mí me llevó más tiempo. Sacudí la cabeza, confundida por el giro que había tomado nuestra conversación. ¿Qué es exactamente lo que propone? Una cena, dijo simplemente. Mañana por la noche, no como parte de ninguna obligación o acuerdo, solo una cena entre 2 personas que se conocen mejor. ¿Y si digo que no? Entonces respetaré su decisión. Mantuvo mi mirada con firmeza. Le dije una vez que todo es negociable. Lo decía en serio. Pero esto no es una negociación, Sofía. Es una invitación. Debería haberme negado. Todo lo que sabía sobre Alejandro Rossi, sobre su familia, sobre el mundo que habitaba, me decía que me alejara ahora que tenía la oportunidad. Pero había algo en sus ojos, una vulnerabilidad que nunca había visto antes. Una esperanza que parecía en desacuerdo con el hombre calculador que creía conocer. Una cena, dije finalmente. Sin promesas más allá de eso. La sonrisa que se extendió por su rostro fue genuina, transformando sus rasgos de una manera que hizo que mi corazón diera un vuelco. Una cena, asintió. Por ahora. Mientras me acompañaba a la puerta, su mano se posó ligeramente en la parte baja de mi espalda. Un gesto tanto de protección como de posesión. Y a pesar de todo, a pesar de todas las razones para tener miedo, para correr, para esconderme, me encontré inclinándome ligeramente hacia su toque. Había entrado en la órbita de la familia Rossi por casualidad, un simple acto de amabilidad en una noche lluviosa. Me había quedado por necesidad, para salvar mi negocio, mi sueño. Pero mientras la mano de Alejandro se demoraba en mi espalda, mientras sus ojos sostenían los míos con una promesa de algo que aún no podía nombrar, me di cuenta de que lo que sucediera después sería enteramente mi elección. Y por primera vez desde aquella noche fatídica, no tenía miedo de las consecuencias. Mañana entonces, dije, abriendo mi puerta. Mañana, confirmó Alejandro, una nueva calidez en su voz que me provocó un escalofrío, no de miedo sino de anticipación. Mientras regresaba a su coche, lo vi irse, preguntándome en qué me estaba metiendo. La parte sensata de mí sabía que esto solo podía terminar mal. La familia Rossi, su mundo, sus negocios, nada de eso era compatible con la vida que había planeado para mí. Pero los planes cambian, la gente cambia, y a veces la elección más peligrosa es la que conduce a algo inesperadamente hermoso. Cerré la puerta detrás de mí, ya pensando en lo que me pondría mañana por la noche. Pasara lo que pasara después, sería en mis términos. Había ayudado a un anciano a llevar sus bolsas en una noche lluviosa, y eso había cambiado el curso de mi vida. Ahora elegía cenar con su hijo, no por obligación o miedo, sino por curiosidad, y quizás el comienzo de algo más. El pensamiento debería haberme aterrorizado. En cambio, me encontré sonriendo mientras subía las escaleras a mi apartamento, preguntándome qué nuevos comienzos podrían esperarme.